Hola, ¿cómo están amigos? Nuevamente segunda conversación en este ciclo de Humberto Maturana y los sistemas sociales, y en esta oportunidad estamos con Darío Rodríguez, don Darío Rodríguez, sociólogo, doctorado en sociología, que estudió con Niklas Luhmann. Eh, no sé mucho más, por un poco de pudor, Darío, también presentarte mucho más, pero tienes una vasta experiencia. Yo te conozco y he estudiado tus textos en el ámbito de la gestión organizacional, del desarrollo organizacional, y te he invitado para conversar acerca de Humberto Maturana y los sistemas sociales, a ver si nos peleamos con él, si encontramos cosas buenas de él, si vamos desarrollando algunas ideas con él. Así que Darío, bienvenido, y no sé si quieres un poco conversar o presentarte a los amigos que nos van a estar viendo en esta grabación. Bienvenido y muchas gracias, profesor, como siempre, de otorgarnos tu tiempo. Muchas gracias, Cristian, por esta invitación. Como siempre, un agrado conversar contigo, ¿eh? Y por supuesto con todos los que quieran interesarse y conversar acerca de estos temas, pensar todos esos temas. Muchas gracias. No, yo creo que ya está hecha la presentación. Solo decir que trabajé prácticamente toda mi vida en la Universidad Católica, en sociología e ingeniería, y que desde hace 10 años estoy trabajando además en la Universidad Diego Portales, en la Escuela de Sociología de la Diego Portales. Eso solamente. Así Ok. que O sea, sigues eso es lo que en la vida activa en el ámbito. sigo en la eh, vida activa, aunque estoy con media jornada solamente porque ya tengo 76 años. Y tú sabes que hasta los obispos los jubilan a los 75. Así que, ¿Estás como para obispo o estás como para claro, jubilarte? claro. Muy bien, muy bien. Darío, la idea de día es conversar un poco cómo se va intercalando, cómo se va cruzando la, la teoría de Maturana, sobre todo la teoría de la autopoiesis y la sociología, o las teorías de la sociología, también con quien tú estudiaste, creo, directamente, ¿no? Que fue con Niklas Luhmann. ¿Cómo te has relacionado tú con Humberto? ¿Cómo te relacionaste con él? ¿Cómo intercambiaste relaciones con él? ¿Cómo llegaste al trabajo de Humberto directo o indirectamente? Cuéntame un poco Claro. acerca de eso. Hay una cosa histórica que para mí es muy Ujú. importante en el sentido de cómo me fui vinculando con Humberto Maturano a partir de Luhmann. Mm. Entonces, frente a tu pregunta, ¿cómo fue mi relación con Maturana y cómo llegué a conocerlo y si lo hice directamente o a través de una tercera persona? Bueno, te puedo contar que yo hice mi doctorado con Luhmann, estuve con él desde el año 78 hasta el año 81, Ujú. haciendo mi doctorado en Bielefeld. Y él no hablaba de autopoiesis en esa época. El concepto de autopoiesis no estaba en sus escritos. Ok. Eh, lo que sí había era la idea de lo que después se llamó autopoiesis. Pero, como no estaba el concepto, la explicación que daba Luhmann era una explicación que resultaba compleja, difícil de comprender para una persona que no conozca el concepto de autopoiesis. Los conceptos Mm. tienen la enorme fuerza, la enorme capacidad de poner un nombre a un estado de cosas Ujú. o a un proceso. Y entonces, explicar un proceso o explicar un estado de cosas puede ser extremadamente complejo. Mm. Cuando tú le has puesto un rótulo, cuando tú le has desarrollado un concepto, que en este caso se llama autopoiesis, tú te evitas cada vez que quieras usar esa idea, eh, tener que explicarla, porque eso hace extremadamente engorrosa la explicación, o incluso el artículo que tú estás escribiendo, o la Ujú. conversación que tú estás teniendo. ¿Ah? Entonces,
¿A qué me refiero? Ujú. Luhmann en esa época, hacia el final de mi estadía ya en el año 80, 81, Luhmann decía que había un tipo especial de sistema, que eran por supuesto los sistemas sociales, pero no decía eso, sino que porque era más amplia su mirada. Entonces había un tipo especial de sistemas que tenían la capacidad de generar su propio nivel de emergencia. Entonces Luhmann decía una cosa tan compleja como eso. Cada vez que él quería introducir algo con respecto a lo que hoy día llamamos autopoiesis, él decía, existe una suerte especial de sistemas capaces de producir ellos mismos su propio nivel de emergencia. Mm. ¿Ya? Ya. Y dando esto por entendido, seguía. Entonces tú comprendes que eh, es difícil, Sí. es difícil que alguien entienda a qué se refiere una persona, salvo que tú conozcas muy bien lo que significa nivel de emergencia. Pero incluso así tú dices, ¿cómo es posible que lo haga? Porque el nivel de emergencia que lo desarrolla von Bertalanffy, mucho tiempo antes en la teoría de sistemas abiertos, es aquel nivel a partir del cual emerge, por eso el nivel de emergencia emerge, surge, un sistema distinto a los componentes que estaban antes que él. Ok, ¿Ya? ya. Entonces, para que veas cuál es la vinculación con la autopoiesis, bueno, el nivel celular es el nivel de emergencia de la vida. Exactamente. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque la vida está hecha de células. Las células están vivas. No está hecha la vida de átomos, ni de moléculas. ¿Ah? Tú no podrías decir que un ser vivo es una sumatoria de moléculas o una sumatoria de átomos. Aunque hicieras un análisis muy sofisticado, ¿no es cierto?, de qué estamos hechos o de qué está hecho un ser vivo, no sería suficiente con que tú dijeras, mira, un ser vivo está hecho de tantos átomos de carbono, tantos de oxígeno, tantos de esto, tantos. Porque si tú tienes todos esos átomos y los juntas, no tienes un ser vivo. ¿Te fijas? Mm. El nivel de emergencia se produce cuando emerge un fenómeno distinto. Y en el caso de la vida, ni más ni menos que emerge la vida. O sea, una célula no hace lo mismo, no opera del mismo modo que un conjunto de átomos o un conjunto de moléculas. Si tú eres químico y tú tienes átomos o tienes moléculas, que si yo, puedes hacer muchas mezclas y se producen muchas reacciones, pero no surge ahí la vida, aunque tú hagas lo que hagas. Todavía no se ha inventado la manera de hacer la vida de esa manera. ¿Sí? Entonces, no logras llegar al nivel de emergencia, o sea, te quedas en el nivel anterior, que es el nivel atómico o Ok. molecular. ¿Te fijas? Entonces, lo que decía, hay un tipo de sistema, ciertos sistemas, por ejemplo, los sistemas vivos, por ejemplo, los sistemas sociales, que son capaces de generar ellos mismos su propio nivel de emergencia. Es Ah, decir, ellos generan eso, que es lo que dice Maturana, ellos generan sus componentes. ¿Te fijas? ok, me fijo. ¿Ah? Y estos componentes son vivos, estos componentes ya son otra cosa, ya no es lo que era antes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vida, los seres vivos producimos nuestros componentes, producimos nuestras células. Todas las células que tiene nuestro cuerpo están hechas por nosotros mismos. Y un sistema social también. Un sistema social está hecho de comunicaciones y todas las comunicaciones que tienen lugar en él son producidas por el mismo sistema social a través de las conversaciones entre sus integrantes. Ahí está entonces la ¿Te fijas? emergencia. Ahí está la Claro. emergencia. Entonces, pero tú te das cuenta que a él le faltaba entonces un concepto. Era muy complejo decir esto que te acabo de decir. Esa frase, hay un grupo, hay un tipo de sistema especial que tiene la capacidad de generar su propio nivel de emergencia, quedaba oscuro. Y después seguir hablando, entonces, porque en el fondo no era eso lo que le interesaba, sino que empezaba a hablar, bueno, ¿qué pasa con estos sistemas? ¿Ah? Ahora él puede decir, cuando conoce el concepto de autopoiesis, puede decir, bueno, hay sistema autopoiético.
Y un sistema autopoyético está calculado estructuralmente, está haciendo esto, y ya puedes hablar del sistema autopoyético. ¿Ah? Cosa que no podía hacer antes. ¿Ah? Antes existe un tipo de sistemas que son capaces de generar su propio nivel de emergencia. Bueno, y estos sistemas que crean su propio nivel de emergencia se acoplan con otros. Te queda bien confusa la cosa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, tú empiezas a decir que son, bueno, todas las características. Entonces quiero decirte con todo esto que Luhmann ya tenía la idea de la autopoiesis, pero no tenía el concepto. Hasta que leyó a Maturana y Varela. Y ahí se volvió loco porque eso le cambió totalmente toda la teoría. No se la cambió en nada, en el sentido de que tú puedes leer las obras de Luhmann anteriores a la autopoiesis y las obras de Luhmann posteriores a la autopoiesis y te das cuenta que es el mismo autor que está hablando de lo mismo, solo que ahora está hablando de manera mucho más clara, ¿no? Con conceptos más claros, más nítidos. ¿No? Tú tienes que darte la lata de aprender lo que es autopoiesis, entender bien lo que es eso, a qué se refiere ese proceso. Y una vez que tú lo haces y lo logras aprender, hacer lo tuyo, en ese momento ya basta. Ya a partir de ese momento tú hablas de autopoiesis, te hablan de autopoiesis y tú entiendes a qué te refieres. Ya no necesitas empezar a explicar de nuevo nada. Esa es la gracia del concepto. Ahora, pero a partir de eso, eso fue porque tú terminas terminas, ¿cierto? O terminas de estar con él o trabajar con él en el año 81. Y en ese El año tiempo 81. En él esa época todavía no todavía estaba. no usaba autopoiesis. Pero ya había hecho muchas citas de obras en inglés de Maturana y de Maturana y Varela. Ah, ¿Ah? Pero sin usar los conceptos. Pero lo citaba como refuerzo de sus ideas, como diciendo, mire, ¿ah? Entonces, ¿qué pasó? Que yo me vine a Chile en el año 81 y al año 82 me llegó ese artículo que tú me mencionabas recién, ese que se ok, llama Autopoiesis, por ahí está. claro, ese mismo, Autopoiesis y Autopoiesis, acción acción y y entendimiento entendimiento comunicativo. comunicativo. Es un artículo clave, ¿ah? Por eso lo publicamos después con Javier Torres en un libro. ¿Sí? Pero es un artículo que apareció en una revista que Luma me mandó el año 82 y es el primer artículo en el cual Luhmann usa el concepto de autopoiesis. Y además de eso, él lo hace para criticar la obra de Habermas. Por ahí me han contado eso. Para ¿Ah? pelearse con Habermas. Claro, claro. Habermas y Luhmann eran muy amigos, tan amigos que Luhmann lo invitó a irse a Bielefeld cuando hizo todos los contactos posibles para que Habermas se fuera a Bielefeld, cuando la Universidad de Habermas lo estaba molestando. O sea, llegó un momento en que Habermas se sintió incómodo en la universidad donde él estaba y bueno, hablando con Luhmann le dice, vente a Bielefeld, yo te consigo acá. Y entonces nos contaba a nosotros que estábamos en clase en esa época, nos contaba, pero con mucha alegría, que estaba consiguiendo que si viniera Habermas a Bielefeld y que si las cosas salían bien, bueno, estaba feliz porque la polémica iba a estar ahí mismo. O Claro, sea, él era muy amigos, digamos, y se respetaban mucho, pero eran profundamente antagónicos, digamos. O sea, es una cosa que yo aprendí allá de los alemanes y que en Chile es difícil de entender. En general, en Chile, dos científicos que son encarnizadamente opositores,
son encarnizadamente también enemigos. ¿Ah? No separan Ah, el trabajo de ah, las ah. relaciones En personales. cambio, esto no, él consideraba que para Luhmann era una joya poder discutir con una persona de la categoría de Habermas. Mira qué bonito cómo, O sea, cómo ven las personas las era cosas. una cosa maravillosa, o sea, un poco, si hubiera sido petulante, yo creo que habría dicho, bueno, es la única persona con la cual vale la pena conversar. Claro, porque conversar con gente que te dice que bien lo qué interesante, qué interesante. En cambio, que otro día, no, está equivocado, no estoy de acuerdo. Y te dé buenos argumentos. Es una delicia para una persona que siente que tiene buenos argumentos. ¿Ah? Que no se Exactamente. siente avasallado, que no va a tener, este tipo me va a tirar encima de toda su artillería y yo no voy a saber qué hacer. No, o sea, fantástico, y metido, a ver cómo cómo me lo paro. ¿Eh? Y el otro pensaba lo mismo, por eso que no es raro que muchas veces que alguno de los dos cita al otro, primero hace una pequeña laudatio, ¿eh? Hace un pequeño reconocimiento. El profesor Habermas es uno de los pensadores más importantes del momento, pero está equivocado absolutamente porque no entiende nada. Pero parte haciendo un reconocimiento. Y Luhmann y Habermas hacen lo mismo con él. ¿Sí? Luhmann es un tipo que, a pesar que el sistema tiene una idea muy clara respecto a esto, sin embargo, como es sistémico, no entiende nada de lo que pasa en la sociedad. Entonces, son tremendamente duros en la crítica, muy irónicos también, ¿eh? Pero entre ellas tenían buena relación. Entonces, bueno, entonces, En en el 80, ahí te llega el año 82, te llega el texto, 82, el fíjate, artículo. debe haber sido el año 81, me imagino, no estoy seguro de eso, debe haber sido el 81 o quizás el mismo 82 que Habermas lanza su famoso libro Teoría de la Acción Comunicativa. ¿Eh? La Teoría de la Acción Comunicativa, que es uno de los libros más importantes de Habermas, lo lanza, no estoy seguro si fue el mismo 82 o el 81, pero no puede haber sido el 80, no creo que haya sido el 80. O sea, fue casi inmediatamente después que salió el libro, que es un libro inmenso, Ujú. ya Luhmann lo había leído y quería criticarlo. Y entonces en este artículo que tú tienes ahí, no solamente es interesante porque Luhmann es la primera vez que usa el concepto de autopoiesis, sino que también es interesante porque es la crítica que él hace a este libro de Habermas. Y si tú lo lees, te vas a dar cuenta que él dice, mira, como siempre, decía, mira, Habermas se ha dado cuenta de una cosa estupenda. Y es que, como dice Parsons, la, la teoría social, no solamente la sociológica, sino también la filosofía social anterior a la sociología, eh, siempre ha pensado la sociedad en términos de acción. Sí, pues. En términos de acción. Eso lo decía Parsons. Parsons decía, mira, siempre se ha pensado la teoría, cuando se ha pensado teóricamente en la sociedad, se dice, bueno, ¿qué es la sociedad? Y la sociedad siempre son acciones de personas. Nunca se ha pensado eso que mucha gente cree eh, y lo defiende así como encarnizadamente, que la sociedad está hecha de individuos. De eso tú no lo encuentras en ninguna parte. Mm. Porque tendría el tremendo problema de qué parte de los individuos enteros. O sea, Sí, pues. si yo adelgazo, la sociedad adelgaza un poquito, No, para nada. ¿no? O yo engorda la sociedad un poquito, No. o yo me muero, se muere un poquito la sociedad. No, Mm. ¿te fijas? No, pues. Entonces, No, 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 no. entonces ¿qué parte de mí, te fijas, sería? Entonces, claro, uno dice, bueno, la mente, el cerebro, no, no el cerebro no, el cerebro es biológico, es químico, o sea, perdón, es físico, es una cosa, entonces no podría ser el cerebro. Entonces, podría ser los pensamientos, ya de acuerdo, los pensamientos. Pero los pensamientos, ¿de dónde salen? ¿Ah? Y entonces te Mm. encuentras tú con ese problema. Además, el pensamiento, especialmente antes de ahora, pero todavía hoy día, es la única forma que tenemos de mirar el pensamiento, de entender el pensamiento, es como decían
como decía Mead, ¿ah? Es entenderlo como una caja negra. Ujú. Una caja negra que es, tú sabes, las cajas negras eran todas aquellas, ¿ah? Ese concepto se acuñó durante la Primera Guerra Mundial para, para explicar que, que los soldados tenían prohibición de operar los equipos que el enemigo iba dejando a su paso. Ah, Porque hubo en esa época, la Primera Guerra Mundial, un gran avance en telecomunicaciones. Y entonces todos querían saber cómo son los teléfonos, cómo son las radios del enemigo. ¿Estarán tan avanzados como nosotros? ¿Estarán menos avanzados que nosotros? ¿Habrá algo que podamos aprender de ellos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, fue una guerra de trincheras. Y entonces cuando una trinchera era abandonada por un ejército, porque los otros se la tomaban, los otros llegaban y la conquistaban, bueno, los tipos que arrancaban dejaban fuera, dejaban tras suyo todo lo que les pesara. Tenían que irse lo más liviano posible. Atrás tenían los gallos disparando y con sus bayonetas, entonces no. Entonces dejaban mucho material ahí. Y acostumbraban a dejar bombas. Te fijas, un teléfono que estaba botado, entonces tú lo tomabas, lo activabas, ¡ah! Y explotaba, te fijas. Y se llamaban las trampas caza-bobos. O sea, caza-tontos, o sea, que la activa la misma víctima. ¿Mm? Caza-tontos, la activa la misma víctima. Entonces, tú encuentras un teléfono que está ahí botado, aparentemente, y tú dices, viene un teléfono, veamos si manipulo esta cosa. ¡Ah! ¿Sí? Entonces, ahí le enseñaban a todos los soldados que no los tocaran y que los consideraran una caja negra, ¿no? ¿Y qué es lo que es una caja negra? Una caja que no se sabe cómo está hecha, no se sabe qué pasa adentro, pero tú puedes ver su input y su output. ahí está, claro. ¿Tá? Y entonces se empezó a usar después en psicología el concepto de caja negra para hablar de la mente humana. O sea, tú me preguntas algo y yo te contesto. Entonces tú sabes que me preguntaste y sabes que te contesté. Y me preguntas otra cosa, te contesto otra cosa. Entonces tú empiezas a sacar deducciones acerca de mi pensamiento, pero no puedes saber qué es lo que pasa en mi mente. No tienes la menor idea. En mi cerebro, qué pasa, eso no sabes. No sabes cómo se produce el pensamiento. No. Solamente ves el output, que son mis expresiones, lo que yo te cuento, o mis gestos, cualquier cosa que yo haga cuando tú me dices algo, y lo que tú haces, los inputs que tú me ves. Tú me estimulas, te pica, qué sé yo, y yo respondo. Pero ¿por qué ocurre? O sea, ¿qué metabolismos, qué procesos mentales hay, qué procesos electrónicos hay, etcétera, etcétera? Eso no se sabía. Ahora se sabe mucho más, pero Claro. todavía nadie podría decir, te fijas, sabemos cómo opera el pensamiento humano. Por lo Entonces, bueno, tanto, perdón, dale, ¿ah? no, De, no, que te de iba a ahí decir viene que, el concepto de caja negra. ¿Ah? Y entonces, bueno, en esta idea de que los seres humanos son cajas negras, bueno, estaba la idea entonces que, claro, lo que es indudable es que actúan. Y yo puedo ver acciones. Puedo ver acciones. mm, Y entonces, las acciones son los que hacen la vida social. Las acciones de los seres humanos son eh, las que dan vida a la sociedad o a los grupos sociales. Eso se pensó desde siempre. Y Max Weber, que fue uno de los últimos de esa línea, el último en realidad fue Parsons, pero Max Weber, uno de los últimos, dice sí, pero son acciones con sentido. Y ok, ahí diferencia esto es la conducta, ¿no es cierto?, del comportamiento. Como diciendo, eh, hay algún tipo de conductas que nos interesa, que son aquellas que son sociales, que tienen un sentido social. Porque las acciones que realizamos, hay muchas acciones que no tienen ningún sentido social. Los rascamos. Cualquiera que nos ve, te fijas, nos estamos rascando, se está claro. Pero no lo hago yo para impresionarte, ni para decirte nada, ni nada. Es una cosa que hago
referida a mí mismo y la voy a hacer estés tú aquí o no estés tú aquí, digamos. O sea, no es un gesto, pero es una acción. Tú la puedes observar, es un comportamiento, pero ¿cómo saber si ese tiene un sentido social? ¿Ah? Y ahí Max Weber dice, bueno, las acciones que me interesan son las acciones que tienen un sentido social, o sea, que la persona las hace para interactuar con otras personas. No Claro, ahí todas las está. acciones, Ese es el no punto. todas las acciones que se realizan. O sea, Ese es el punto, bueno, la interacción. claro, claro, claro. Y la acción con sentido, o sea, yo lo hago para algo, para alguien, ¿ah? Con un sentido que tiene un sentido social, ¿no? Que está subjetivamente inventado, dice Max Weber. Es decir, yo subjetivamente tengo la intención de decirte algo y hago algo para hacerlo. Puede ser un gesto, puede ser unas palabras, puede ser, ponte tú, que esté molesto contigo y hago con que no te veo. Tú vienes frente a mí en la calle, te fijas, y yo estoy muy indignado contigo, no te quiero saludar y hago que no te veo. Sin embargo, a pesar que pasé por tu lado y no te miré, ni te hablé, no te sonreí, nada, como que no te hubiera visto, cualquier persona que me ve y tú mismo puedes sospechar que había un sentido subjetivamente inventado, te fijas, o sea, lo hice para demostrarte que estoy molesto contigo, lo hice entonces, aunque no parezca, podría Es que, ocurrir, te fijas, ¿ah? es que súper, perdón lo que te diga, pero es súper interesante lo que estás presentando porque tiene que ver al final con las bases de las interacciones sociales. Claro. No quiero entrar en el si son las bases o no de la sociología, pero sí son las bases de las interacciones sociales. El acto de la acción, pero después, perdón que te lleve ahora, al Luhmann y la decisión es distinto. Claro, Él claro, hace un quiebre, claro, rompe claro, algo. claro. Y entonces, como te digo, él aplaude en ese artículo a Habermas cuando hace una teoría de la acción comunicativa. Uh-huh. Y dice, Habermas se ha dado cuenta que lo verdaderamente social no es la acción. Porque la acción, para que sea social, tengo que ponerle el apellido social. La inmensa mayoría de las acciones que realizamos no son sociales. Entonces, solamente son sociales aquellas acciones que tienen como objetivo vincularse con otros o ayudar a otros en alguna cosa. ¿Te fijas? Pero muchas acciones que realizamos, tú vas manejando el auto, ¿te fijas? Y vas haciendo un montón de movimientos, qué sé yo, y evitas chocar con otro tipo, pero no estás pensando en ser humano. No, pues no es una acción que, No buscas, te fijas, hacer nada con eso. Estás enfrascado en tu pensamiento, ni siquiera piensas en las otras personas. Bueno, pero el tema no es ese, sino que queríamos decirte que, bueno, felicita a Habermas por haberse dado cuenta de eso, e inmediatamente viene la crítica, dice, sí, pero se quedó corto. Porque no lo que podía ser hizo tan fue, bueno. no, sí, No podía jamás, ser tan bueno. jamás. Y dice, ¿por qué no? Porque se dio cuenta que la comunicación es lo clave, no la acción. Pero no pasó a la comunicación, sino que se quedó en una comunicación con apellido. O sea, con una acción con apellido, perdón. Se mantuvo con una acción con apellido. Entonces, es teoría de la acción comunicativa, es la acción comunicativa. Ya no es la acción social, como Ok. diría Weber, sino que es la acción comunicativa. Y entonces Luhmann dice ahí en ese artículo, bueno, ¿para qué? Cortémosla, si ya nos dimos cuenta que la comunicación es el tema, ¿por qué no hablamos sencillamente de comunicación? Sin apellido. Comunicación. Ahí es ¿Te donde fijas? hace el quiebre Y entonces. ahí, claro, y ahí toma el concepto de autopoiesis y empieza a decir que los sistemas sociales son sistemas autopoiéticos de comunicación. Aquí, quedémonos ahí porque hay un tema en el libro, en la introducción, voy a tomar una parte de la introducción que dices tú, en suma, leo lo que tú presentaste. Los sistemas sociales son el producto de la autoselección en un mundo complejo.
quedan constituidos como sistemas autopoyéticos de comunicación cuyas improbabilidades han debido y deben constantemente superar. Entonces, no sé si estoy ocupando el mejor concepto y si quieres me corriges o me retas, pero el concepto de la trampa del sistema autopoyético de la comunicación es que entonces existe lo más improbable es que generemos comunicación, es que exista comunicación. Claro, Así claro. No debemos sé interpretar esto, claro, claro. No sé si lo más improbable, pero es pero improbable. sí pero es improbable. Es improbable. ¿Verdad? Puede que haya otras cosas más improbables todavía, pero es indudable que la comunicación es improbable. ¿Y por qué? Bueno, por una simple cosa matemática, por teoría de probabilidades. Si si el humano no está inventando nada, no dice, yo me acuerdo que tenía un amigo que nunca entendió que yo le decía que Luhmann decía que la comunicación era improbable. Me decía, pero es loco tu profesor, ¿cómo va a decir que la comunicación es imposible? No, si no dice que es imposible, es improbable. Es Sí, pero distinto a ¿cómo va a decir que imposible. es imposible? No, nunca, hombre. entendió que, nunca entendió que improbable e imposible eran dos cosas distintas. ¿Mm? Improbable, para decirlo en términos estrictamente estadísticos, es un evento donde hay muchas más probabilidades de que no ocurra eso. Por ejemplo, tú tienes una caja llena de bolitas y las bolitas son, en su mayoría, por decirte algo, un 70% son blancas, un 20% son amarillas, un otro 20% son rojas y tienes un 10% de bolitas verdes. Uh-huh. Estas bolitas están en una bolsa. ¿Cuán probable es que cuando tú metes la mano, sin mirar nada, sino que metes la mano a la bolsa y sacas una bolita, sea una bolita verde? Un 10% de probabilidad. Claro, ¿te fijas? Pero es más, claro, un 10%. Y es más improbable que sacar una roja o una blanca. La probabilidad de sacar una blanca es muy alta, porque el 50% son blancas. Entonces es altamente probable que si tú metes la mano ahí a esa bolsa, saques una blanca. Sí, exactamente. Es lo más probable, ¿te fijas? Y en eso se basan todos los juegos de azar, ¿te fijas? En probabilidades, ¿no? Entonces, También los seguros se basan en eso. O sea, la probabilidad de que una persona que toma un seguro de auto lo choque y cobre el seguro es muy baja. Por eso se cobran tan barato por los seguros. exacto. Porque el tipo sabe que en la inmensa mayoría de los autos asegurados no va a haber choque. Y por lo tanto no va a haber que pagar nada. Y esa gente va a pagar una suma más relativamente pequeña y va a tener sus autos asegurados por sumas que son mayores, mucho mayores que la que él se compromete a pagar. Por eso es que Exactamente. yo aseguro mi auto. Yo aseguro mi auto porque sé que si llego a chocar, probablemente voy a tener que, si después me va muy mal, voy a tener que comprarme otro auto o a lo mejor comprarle también un otro auto a la persona que A choqué, la que choqué. claro. Y entonces sería una fortuna que no voy a tener y por eso pago un seguro X. Pero el tipo que me hace ese seguro no es un idiota. Él va a ganar plata y gana mucha plata con eso. ¿Y Porque cómo está lo hace? jugando a las Jugando probabilidades. con la probabilidad de que todos los que hacemos un seguro, tomamos un seguro, choquemos y rompamos nuestro auto absolutamente y también el del otro, es bajísima, bajísima. Entonces, a esos casos se les paga, ni un problema. Pero hay muchos otros que pagan, y jamás tienen ni siquiera un topón. Ahora, ¿y por qué simplemente, y perdón, por qué simplemente no se llamaron sistemas sociales de comunicación y tuvieron que ser autopoyéticos? Porque autopoiesis tiene esa ventaja, eso que te decía recién. Es un nivel de emergencia. Te genera el propio nivel de emergencia. Ahí está entonces. ¿Te fijas? No, un sistema, porque un sistema de comunicación podría ser hecho, por ejemplo, tú dices, mira, eh,
hay personas que se comunican. Y estas personas, al comunicarse, bueno, van produciendo un sistema social que es de comunicación. Sí. Pero son personas las que lo hacen. El sistema no se hace. Se van las personas, se acaba el sistema. ¿Me pica? Entonces y estas personas cada vez que se reúnen hacen un nuevo sistema. Pero la gracia de la autopoiesis es que es autoproducción. O sea, lo que está diciendo Luhmann es que es la comunicación la que se produce a sí misma. No está asociado a las personas. Está acoplado estructuralmente a ella, o por lo tanto está muy íntimamente relacionado con ella. Acoplado, tú sabes que el acoplamiento estructural es necesario, o sea, no, Maturana acuñó el concepto de acoplamiento estructural para diferenciarlo de adaptación. Exactamente. Porque acoplamiento estructural es adaptación. Es adaptación. Pero ¿por qué no puso adaptación cuando el concepto de adaptación todos lo conocíamos? ¿Y para qué inventó un concepto nuevo? Para no hablar de adaptación, porque la adaptación es entendida como un proceso en el cual tú te vas adaptando o te vas desadaptando. Y puedes desadaptarte tanto que al final quedas desadaptado. O puedes ser un desadaptado y por mecanismos de socialización, como se hace en las cárceles, se dice que eso es lo que buscan, se reinserta al individuo a la sociedad. ¿Ah? O sea, se le quitan todas las mañas, ¿ah? y todas las cosas que pudieran ser problemáticas, y entonces se reinserta a la sociedad, se lo readapta. ¿Me fijas? O sea, era una persona adaptada, supongamos, por diferentes circunstancias, se desadaptó, y ahora entonces lo agarramos, lo metemos preso y le damos una pena, y ahí lo vamos educando, reeducando para que vuelva a adaptarse. ¿Te fijas? Es un poco la idea de esto de la adaptación. El acoplamiento estructural no es así. El acoplamiento estructural o tú estás acoplado y existes, o no estás acoplado y en ese mismo momento dejaste de existir. Ahí está la gran diferencia entonces. ¿Te fijas? O sea, el acoplamiento estructural no es un proceso, es una cosa necesaria, es un vínculo necesario. Que si está presente, el sistema sobrevive. Si deja de estar presente y ocurre, el sistema muere. ¿Y cuándo ocurre? Cuando te mueres. Cuando te mueres, deja de participar de las comunicaciones. Entonces, por ejemplo, Aldo Mascareño, en un congreso en el IFIC, dijo: yo no podría estar y el sistema autopoyético de comunicación va a existir igual, porque puedo no estar. Claro. Perdón que después vamos a conversar con Aldo, pero ahí me hizo de todo sentido. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y miles de personas mueren, te fijas, año a año. Y la sociedad se mantiene. Se mantiene. Porque se va autoproduciendo a través de las comunicaciones. Se va produciendo a través de las comunicaciones. Y las decisiones que van tomando los individuos, ¿cierto? O las personas dentro del sistema, pero puede ser que estén o no. Pero yo todavía no hablaría de decisión. Yo todavía no hablaría de decisión. Solamente de comunicación. De comunicación. Solamente comunicaciones. Y las comunicaciones tienen esta cosa de que son tremendamente atractivas, Luhmann diría fascinantes para los seres humanos. Y la demostración, yo la encuentro, es absolutamente clara, es innegable. No hay nada más difícil que desatender una comunicación. ¿Cómo así? A ver. Para que tú desatiendas una comunicación, tienes que estar, tu mente tiene que estar muy atraída por otra cosa más interesante, más fascinante, que habitualmente es otra comunicación. Ahí está, ya, ahí está. Yo dije, ¿pero cómo? Dije, claro, ahí está. O sea, puede ser una cosa, también puede ser algo que no sea comunicación. Por ejemplo, tú estás hablando tranquilamente por teléfono y estás hablando por teléfono y de repente ves que tienes una cobra al lado.
y que está a punto de saltar encima tuyo. Bueno, ahí tú y tirás el teléfono y le tirás el teléfono a la cobra. Ahí te olvidaste de la atracción que hacía sobre ti la comunicación, porque algo atrajo profundamente tu atención, que no era una comunicación, pero era un peligro enorme. O sea, es O, como que se, nosotros o, estamos se, ahora aquí. o como me pasa a mí, que mi señora me deja cuidando la olla, ¿te fijas? ¿Ah? Y a mí se me olvida. Y entonces de repente estoy trabajando feliz, de repente siento un olor raro y parto corriendo porque me acuerdo que dejé la olla que se quemara. Yo te iba a poner yo el ejemplo, pero ya te lo pusiste tú. Iba a poner yo que me pasa lo mismo a mí. Claro, claro. Entonces, no, ahí pasa eso. Te fijas que hay otro evento, pero habitualmente son comunicaciones, que te atrae poderosísimamente la atención, mucho más que la comunicación que tú estás teniendo o en la cual estás participando. Wow. ¿Te fijas? Entonces, eso puede suceder. Pero en general es fascinante. Y a mí me gusta el concepto fascinante porque fascinante siempre nosotros lo interpretamos en su sentido positivo, ¿no? Uno dice, esta persona es fascinante, este libro es fascinante. Y tú dices, esta persona, ¿por qué es fascinante? Porque me atrae mucho. O sea, me siento que cuando converso con ella me interesa mucho conversar con ella. O sea, siento que quisiera conversar más y más y más y más con esta persona. ¿Ah? O un libro que estoy leyendo es fascinante, no lo puedo dejarte. O sea, yo me acuerdo cuando leí el último libro, lo que me pasó eso fue El nombre de la rosa, ¿ah? Que de Eco, ¿ah? Sí, Que de me lo Humberto Eco. prestaron, me lo prestaron, te fijas, me lo prestó Pedro Morandé a la hora del almuerzo en la universidad. Él lo tenía en su casa, entonces me dijo, te lo voy a traer. Y me lo trajo y me lo pasó a la hora del almuerzo. Entonces yo me llevé después del almuerzo el librito a mi oficina, lo dejé ahí y se me ocurrió hojearlo. Y lo empecé a leer y no pude abandonarlo nunca más hasta que lo terminé de leer. Lo leí ese día y esa noche. O sea, seguí leyendo ahí toda la tarde en la universidad con mucho cargo de conciencia, ¿ah? Porque no Mucha estaba culpa. trabajando, me dio el sentimiento de culpa, ¿ah? Pero no podía dejarlo. Y leí, después me fui a la casa y en la casa seguí leyendo, y me quedé la noche en vela y hasta que lo terminé de leer. ¿Ya? Eso me ha pasado con muchos libros. El último que me pasó fue con ese, ¿eh? Pero me ha pasado con muchos libros. Eh, pero eso es un libro fascinante, que te atrapa. Lo fascinante no es solamente que sea positivo, también te atrapa una serpiente. Una serpiente también es fascinante. Sí, pues. Te fijas, o sea, tú la miras y no puedes dejar de mirarla y estás preocupado y te mueves y ves qué hace y a ver cómo me alejo de este bicho. ¿Ah? ¿Lo podré matar o mejor doy un salto y si doy un salto me saltará? Te fijas que es fascinante, te atrapa, te atrapa. ¿Ah? ¿Tú has visto los pájaros, por ejemplo, cuando una serpiente los ataca, habitualmente se quedan paralizados? O sea, uno está ahí Se quedan paralizados, quedan como hipnotizados, fascinado. no se atreven a irse, no pueden irse. Es tanto el terror que no pueden irse y las serpientes se los comen. Entonces, fascinación no necesariamente es positivo, pero sí es una atracción muy poderosa, ¿ah? Que concentra toda tu atención. Y entonces, por eso, dice Luhmann, bueno, las comunicaciones son fascinantes para los seres humanos. Y el ejemplo que te puse es ese, que tú te cuesta mucho Sí, abandonar una conversación, o incluso cosas, yo siempre pongo ejemplos así divertidos, me gusta poner ejemplos no, está bien. Yo rutinarios, creo que es ¿ah? súper Poner práctico para ejemplos, todos. claro, poner ejemplos rutinarios, porque los ejemplos rutinarios son cosas que nos pasan a todos y que ahí nos damos cuenta de la fuerza del concepto, ¿ah? Por ejemplo, no hay nada más difícil que no escuchar una conversación ajena en el metro. Exactamente. ¿Te ves? Tú vas en el metro, sin hacer nada, estás pensando en tus problemas y de repente escuchas y dices, no, yo le dije que no. Listo, quedaste cagado. No entiendes, no sabes quién es la persona, no sabes a quién le dijo que no te interesa, sabes que incluso capaz que ni siquiera termines de escuchar eso porque te vas a tener que bajar en la estación siguiente, pero te pones ahí con cara de póker, mirando como por la ventana y poniendo el oído para no perderte ni una palabra de esa conversación. ¿Qué le dijo? ¿Por qué le dijo que no? ¿Y por qué lo dice tan rotundamente? ¿Qué habrá pasado? Y empiezas ahí a escuchar todo lo que se está hablando.
Y como te digo, no es una conversación que te interese, no es una conversación que vayas a entender, porque probablemente te vas a bajar antes o ellos se van a ir, pero quedaste atrapado. O no mirar por encima del hombro qué está leyendo la persona que va a tu lado. ¿Te puedo poner un ejemplo, si me permite? Y también es una comunicación. Te fijas, yo voy con un libro, sentado, leyendo, y el tipo al lado, Es que, a mí es ¿qué que, estoy leyendo? es que me pasó a mí y yo sentí eso. Mira, yo iba en la micro, aquí de Talcahuano a Concepción, iba leyendo, me senté en el último asiento, iba leyendo un libro. Antes de que me mareara, porque ahora leo en las micros y me mareo. Estoy más viejo. Pero iba leyendo y iba la micro más o menos llena y se sienta una persona al lado. Vi como que era una mujer. Entonces empiezo a leer y empecé a percibir de ella que estaba leyendo. Y sentía como que miraba. Entonces en un minuto llego y doy vuelta a la página y ella dice, no. Claro. Mira qué lindo, qué buen Entonces, ejemplo. entonces yo volví. Qué buen ejemplo, claro. Qué buen ejemplo, Esto claro. me pasó. Entonces yo volví y en un minuto yo seguí leyendo, leyendo lento, yo leo muy lento, y la miro y Y te pasé. decía, y te Y decía ya pasa, pasa. exacto. Y viajamos de Leyendo. Talcahuano a Concepción leyendo juntos. Ah, qué, Pero qué bonito. lo único que interactuamos fue las veces en que yo empecé a sentir el ritmo de ella o ella el Claro, ritmo mío de pasar hojas. Eso claro. sería un proceso de comunicación indistinto de que nos decíamos cómo está usted, qué gusto verlo, qué bueno el libro, no me gustó. Claro, sí, mira, a ver, eh, la comunicación, en el fondo, tú tienes que diferenciar entre la información Uh-huh. y la forma en que te lo están expresando. Entonces, a lo mejor tú podrías decir, sí, la expresión es la cara atenta que ella pone, o la mirada, o esta cosa insistente que yo he logrado percibir, a pesar que no estaba pendiente de ella. Yo estoy leyendo mi libro y de repente empiezo a sentir algo que como que me están mirando, como que están mirando, como que están Eso metiéndose me dentro de pasa, mi libro. Ah, y entonces, en ese eso me momento tú a lo pasa, mejor pudiste, ¿ah? eso me pasaba. Yo ¿Cómo? sentía a la Claro, persona que estaba ahí. sientes eso, y claro, y tú dices, bueno, esa es la forma que ella me comunicaba su interés por leer conmigo. Podría ser una comunicación en ese sentido, digamos. Muy básica, por supuesto. Darío, llevamos 1 hora de conversación y creo que podríamos estar hablando 4 horas más. Claro, No sé claro. si después me retas por interno, pero ¿conversamos en otra oportunidad? Bueno, bueno, si tú quieres, sí. Sí. Porque Mira, sí, creo que es que, todavía nos queda de no, Maturana y no, sí, eso. nos queda mucho, pero no hemos hablado nada de él. Eh, Me gustaría hacer un pequeño resumen, si quieres. Por Todavía favor. no queda nada. No, sí, Bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos nomás. ya. Pero te quiero comprometer a que podamos Sí, conversar nuevamente porque encantado. otras vueltas Encantado. más tenemos que darle. Encantado, pero el resumen es lo siguiente, que bueno, cuando yo veo esta cosa y él cita ahí ya definitivamente a Maturana y Varela y todo eso, y como lo cita en inglés, mi primera idea fue que probablemente estos eran profesores norteamericanos. Ah, eso está No interesante. pensé que fueran chilenos, yo pensé que eran norteamericanos, porque lo citaba de revistas norteamericanas, y bueno, tú sabes que hay muchas personas de apellido latinoamericano Ujú. que viven en Estados Unidos y que hay algunos de ellos que son grandes profesores y que son. Entonces pensé que podían hacer eso. Pero fue eso lo que pensé. Pero cuando terminé de leer esto, se lo pasé a Pedro Morandé, fijé, y le conté, contamos, tenía una oficina al lado de Pedro Morandé, y me dijo, no, no, me dijo, si Maturana es un profesor chileno, e incluso vive en Chile. Y ahí yo dije, bueno, voy a tener que conocer. Sí, no me Así queda otra. que, claro, así que conocer. Fui a conocerlo, entonces ahí llegué yo a Maturana. Y ahí me encontré con él, una persona maravillosa. Y bueno, yo estuve aprendiendo de él durante más de un año, en que nos juntábamos todos los días martes, te veía toda la tarde. Y así a No, conversar y él de una a conversar. manera muy No, dadivosamente no, conversando, compartiendo. de una generosidad sin límite y de una calidez muy grande además.
en la conversación anterior con el brasileño Mateus Esteves, él se encontró 2 veces con Humberto Maturana, y lo mismo, dice que él se paró a escucharlo, se paró a tener la atención necesaria, a escucharlo, a tomar la atención necesaria. No, no, era un tipo de una extraordinaria capacidad de empatía, digamos, ¿eh? Era un genio, era un tipo indudablemente genial y además extremadamente generoso. Que es Entonces, difícil como te digo, encontrar hoy día. es muy difícil. Entonces estuve mucho tiempo yendo con él, 1 año y medio, eh, y, y él me pasaba artículos para leer, yo le hacía preguntas, me las respondía, y teníamos una sesión larga, todos los martes, en la tarde. Y Qué bonito. muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y ahí, y con esto corto para no alargarme demasiado, me acuerdo que llegué y le dije, mira, yo estoy trabajando con Luhmann y quiero que me enseñes tu teoría, porque para Luhmann, tu teoría es muy importante, entonces, bueno, enséñamela. Eso es otra cosa curiosa, que yo tuteaba a Maturana desde el primer día. ¿Ah? Y él siempre era de esa calidad, te hacía sentirte cómodo, tú lo tuteabas, te digo, ¿no? Entonces me dijo, no puedo, me dijo. Lo único que puedo hacer es ayudarte a que tú la descubras. Wow, es casi como un maestro, ¿eh? Claro, claro. Ah. Y ahí me di cuenta de cuán consecuente era con su pensamiento. Porque si somos sistemas cerrados, nada ni nadie te puede enseñar nada desde afuera. Oh, Darío, eso sí que está lindo. De ¿Te verdad, ¿eh? fijas? Está ¿Ah? lindo esto. Esto sí que está Ah, no maravilloso, de verdad. puede, no puede. Entonces lo único que puede hacer un profesor es gatillar en ti cambios posibles en tu propia estructura. Oh, ¿Ya? Y entonces eso es lo que hace el profesor, eso es lo que hace un maestro. Te va gatillando cambios y te va llevando, por lo tanto, lentamente por un camino de, de, de deducción o de inducción en que tu propio pensamiento lo vas haciendo variar conforme a las irritaciones que te provoca esta otra persona, a los gatillamientos que exactamente. te hace esta otra persona. Te hace preguntas, te pone situaciones difíciles que tú no sabes cómo contestar. Entonces te obliga a que tú vayas poco a poco entendiendo o descubriendo tú mismo la teoría. Que Y está de pronto lindo. llega un momento que dices, pero si esto es así, ya listo, y se me acabó el problema, ya entendí. Por eso que cada vez que tú aprendes algo difícil, se produce esa cosa, ese momento de la eureka, ¿ah? El momento en que tú dices, ¡oh! Ahora entiendo, ¿ah? O sea que Maturana, cuando conversaba contigo, generaba irritaciones en ti o gatillaba en ti para que a través de tu propia estructura, como tú estabas configurado, ¿cierto? Mentalmente, lo estoy viendo así, tú fueras generando tu propio aprendizaje a través de las irritaciones que él te iba generando a través de preguntas, indagaciones o cuestionamientos. Claro, exacto, eso es, ¡Wow! eso es. Pero fue una muy linda experiencia. Bueno, si quieres quedamos acá, nos vemos cuando tú quieras. Conversemos nuevamente. Te Ya, pido, perdón, lo voy a decir así, regálanos nuevamente una conversación. no, encantado. Pero, Encantado. Mándame la invitación y ni un problema. ¿Mm? pero antes de Yo en eso me general, gustaría, perdón, dime sí, nomás. no, que en general tengo tiempo. A veces tengo algunas clases en la tarde, pero eso es fácil de arreglar por internet, digamos, por mail. No, porque me gustaría que conversáramos acerca de los sistemas organizacionales y todo lo que Claro, tiene que ver claro, con los claro. sistemas organizacionales y la autopoiesis.
Pero Sí, antes me por supuesto. gustaría despedirme pidiéndote si a las personas que hoy día participaron, o los que nos van a escuchar o nos van a ver, ¿qué libro tú le recomendarías de Humberto Maturana para quienes no han conocido su obra o quieren por una parte o por otra entrar? ¿Qué libro tú le Ya. recomendarías de Humberto Maturana o Es un texto libro, o es un algo? libro bellísimo que se llama La voz del conocimiento. Es un Ok. libro bellísimo, bellísimo. Es un libro realmente muy bonito. Además está diagramado y tiene dibujos y además tiene una senda que uno va siguiendo, ¿eh? Que es muy, muy adecuado. No es un libro sencillo, no es un libro sencillo, pero el pensamiento Maturana tampoco era sencillo. O sea, sí, No, que tenemos que entender que estamos ya a los niveles más altos de complejidad. ¿Ah? Es decir, Maturana está tratando de explicar lo que es la vida. y eso sí que es Claro, complejo. es una cosa compleja. Entonces en ese libro él explica la vida y por supuesto eso, para hacerlo, él requiere construir una teoría que tenga una capacidad de reducción de la complejidad enorme. Y una teoría capaz de reducir una complejidad tan grande como esa también tiene que necesariamente ser muy compleja. Es una buena explicación para quienes a veces partimos leyendo a Maturana hace muchos años Claro, y nos ha costado mucho entrarle o buscar claro. diferentes maneras. Por eso es que a todos los con los que hemos conversado y los que vamos a seguir conversando, siempre les pregunto por dónde ingresar. Yo partí por otros libros y la verdad que después volví al árbol del conocimiento. Como siempre digo, me costó 15 años entender la autopoiesis. Claro. Yo creo que el mejor libro, o sea, anteriores de máquinas y seres vivos, pero todavía no están bien desarrollados los conceptos. Yo creo que en el árbol de conocimiento encuentras tú toda la teoría plenamente desarrollada y creo que pese a ser extremadamente complejo, probablemente el más complejo de todos los libros de Maturana, al mismo tiempo, debido a que se concluye ahí la obra, entonces está la idea absolutamente desarrollada, eh, siendo el más complejo es el más fácil de entender, digamos, de seguir. Por Entonces supuesto, vamos, va a requerir mucho tiempo, es decir, no es que yo me lo leo en una tarde, te fijas, jugando un pucho y escuchando a Sibelius, te fijas, ¿ah? Entonces, feliz, te fijas, ¿ah? No, no es eso, o sea, vas a tener que darte muchos cabezazos, ¿ah? Va a haber momentos que te vas a sentir molesto, irritado, porque lo que hace el libro es irritarte, te irrita, te obliga a pensar de una forma distinta como siempre has pensado. Pero puedes hacerlo, por eso que te irrita. Si no pudiera hacerlo, no te podría irritar. wow, profe, de verdad, hemos aprendido, de verdad, y muchas gracias. El compartir contigo estas historias, esbozos del concepto de autopoiesis, de decisiones, de comunicación, yo creo que a todos nos aporta qué es lo que buscamos con esto. Así que Darío, públicamente lo comprometo a una nueva conversación para hablar de los sistemas organizacionales Encantado, y yo encantado de verdad agradecer el tiempo encantado. y la gratísima de verdad, no son palabras de buena crianza ni salamería como me gusta hacer a mí, de verdad, la gratísima conversación, así que muchas gracias y nos vemos pronto y ojalá que nos veamos después con Sí, el resto de los sí, invitados ojalá, en ojalá. Sería en muy una interesante. buena tertulia. Creo que va a ser muy interesante. Bien, Muchas gracias. Un suerte, que estés abrazo. muy bien. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao, Chao, chao. chao, chao, chao.